Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos una vez más a estar con nosotros a través de nuestro streaming, lo cual se emite a través de www.radioseaflower.com. También a través de nuestra aplicación, que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con video de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro streaming, las cuales también son presentados a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me presento, soy Daniel Newell Hudson y como siempre decimos cuando arrancamos nuestro programa, les decimos comenzamos. Y comenzamos con nuestro primer tema para el día de hoy, aquí a través de 5 de 5 Podcast. Ya me voy a alistar aquí con el primer tema y es con relación a la llegada de cruceros hacia la isla de San Andrés. Parecería un tema, por no decir, trivial. Llegó un crucero, llegó con turistas, están paseando, qué bonito, chévere. Es un tema mucho más profundo que eso. Estamos hablando de la reactivación económica. Si usted tiene una tienda, o una proveedora, o una surtidora, cuando hay restaurantes, hay hoteles, hay prestadores de servicios que compran tu producto para poder suministrar, no solamente se lo están suministrando a unos cuantos de la calle o unos cuantos del barrio, no. Estamos hablando de una economía circular. La plata que dejan los turistas es la plata que le dejan a los proveedores que al comprar insumos tienen que comprárselo a usted y eso va circulando en toda la economía local. Por ejemplo, si usted es mecánico y tiene una empresa surtidora que se le daña el camión con el que están distribuyendo los productos que hacen los domicilios, vienen del mecánico y pagan con la plata que pagaron los turistas, le pagan a usted. Finalmente está sucediendo lo que dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Al final, no son los empresarios los que nos están pagando, los que están generando empleo, los que están generando riqueza. Es el consumidor. Y si el consumo en San Andrés no es bueno, por la población o por el perfil de la población o demás, y viene gente de afuera a vivir, personas que no entienden de eso, se ponen con un sectarismo, como que con usted no. Pero quien entiende de esa economía circular, al ver un turista, ya sea extranjero, ya sea colombiano, lo que sea, y es bienvenido a San Andrés. Bienvenido a San Andrés. No se ponga a hablar mal de los demás isleños, porque es que usted convive con los demás isleños. Sí, yo no digo que no. Mis paisanos pueden tener cosas buenas como cosas malas, pero ¿y qué? Yo he viajado. Es que lo que pasa es que hay gente que no sale. Y están aquí enquistados, están aquí clavados, no se mueven. Entonces, su cosmovisión mide apenas 27 kilómetros cuadrados. O llega hasta el Yoniquí, de ahí no pasa. No. Hay que salir. Pero no salir solamente a donde el compadre, la mamá, el padrino, no. Salir a lugares donde a usted no lo conozcan. Y que usted no conozca a nadie. Y usted va conociendo a la gente que ha de conocer. Y eso está bien. Eso es bueno, eso es positivo. Eso es favorable para la economía y para la comunidad que así lo requiere. Por eso tú ves que hay mucha gente que sale, que va, que viene, en fin. Y regresan cambiados, diferentes, transformados. Porque eso se trata. De conocer nuevos lugares, conocer nuevos mercados y pues permitir un mejor crecimiento de la sociedad o de la comunidad.
Por eso hay países que dominan el mundo y países que no. Países que como que están esperando a que el colonialista o el colonizador llegue y se lleve todo. Porque no salen. Los grandes mentes pensantes se educan en sus países, pero también salen y se educan a través de la lectura de los libros, a través de las visitas a países, los estudios en centros de pensamiento a nivel universal, que se congregan en las universidades como Harvard, Cambridge, Oxford. ¿Sí me entiende? Ahora, como les digo, no hay que necesidad de ir hasta allá. Para eso están los libros, para eso están las redes sociales, para eso están los grandes documentos, los estudios. Desde aquí mismo lo puede hacer. Cuando usted llega allá, usted ya sabe todo lo que pasa allá, porque leyó. Hay que leer, hay que ilustrarse, hay que informarse. Por eso, y por eso hago esa introducción, hablar de los turistas que llegan en cruceros no es trivial, no es banal, no es como decir, un tema cualquiera, no. Y más ahora que estamos hablando de que necesitamos una reactivación de la economía, una mejora en materia social, una reconstrucción del tejido social y todo eso, hay que empezar de allí. Hay que empezar a ver, bueno, nosotros hemos tratado por aquí y por allá y no hemos podido dar pie con bola. Aprendamos de ejemplos exitosos foráneos, a ver. Eso lo deberían hacer los gobiernos. Tienen personas que están formadas para hacer ese trabajo. Pónganlos a trabajar, hacer estudios, que se demoren un año por allá aprendiendo. Y que cuando vengan a aplicar o a implementar lo que van a hacer, no les resulte tan difícil. No, sí viajó, pero no aprendió nada. Se perdió la platica, no puede ser. ¿No? En eso hay que empezar a trabajar. Aquí tenemos la información desde la gobernación, el jefe de prensa, Víctor Mendoza, que estuvo hablando con el secretario de Turismo, el señor o el doctor Ricardo Camacho. Ricardo Camacho, que sí, ahí estuvo recibiendo a los turistas como debe ser. Los turistas bien formados, bien educados, recibiendo a los turistas, llevándolos a donde tienen que llevar. Por ahí se estuvo comentando acerca de una fuga de aguas residuales que hubo por aquí. Eso hay que arreglarlo. Eso no se puede dejar así, hay que arreglarlo. Sí, hubo el problema, sí, en todas partes pasa. Yo he ido a lugares donde, mejor dicho, tienen que destapar toda esa vaina. Eso lo arreglan rápido, eso sí, eso no lo dejan ahí por más de 2 días. Eso de enseguida. En Bogotá, una fuga de agua residual, enseguida lo arreglan. Llegan de la empresa de acueducto, de uniforme verde, y llegan y arreglan esa vaina, ¡pam!, de una. Llegan con una rotosonda y arreglan esa vaina. Dura minutos, dura. Así es la cosa. Aquí está el secretario de Turismo, Ricardo Camacho, y el cubrimiento que hizo nuestro colega y jefe de prensa de la gobernación, Víctor Mendoza, a propósito de la llegada de los turistas en el segundo o en el primer crucero del año 2026, que llega a la isla San Andrés, y nos explica cómo fue la llegada y de dónde viene y demás, para 5 de 5. Buenos días a toda la comunidad del archipiélago. Nos encontramos desde la Bahía del Cover recibiendo el primer crucero del año contra la Secretaría de Turismo, y pues aquí podemos ir observando enseguida los turistas bajándose muy felices y contentos, expectantes por el recibimiento al archipiélago. La logística a cargo de la Secretaría de Turismo y el secretario de Turismo Ricardo Camacho en el recibimiento con muestra típica, cultural, prestadores turísticos y demás oferta propia del archipiélago para el disfrute de nuestros visitantes.
entramos nosotros. Por acá ya nos acompaña nuestro secretario de Turismo para hablar un poco sobre el recibimiento de este primer crucero del año. ¿Cómo recibimos a estas personas el día de hoy? Muy buenos días para toda la audiencia que nos escucha, toda la comunidad en general. Aquí estamos comprometidos, todas las autoridades, el equipo de la Secretaría de Turismo, con todo este componente cultural para hacer la mejor recepción para todos estos turistas que nos visitan el día de hoy en el crucero Explora 2, que hace parte de Explora Journey, un segmento europeo donde vienen aproximadamente 600 personas, de las cuales vienen aquí a disfrutar y tener contacto con nuestra naturaleza, con nuestras costumbres, con nuestra etnia raizal, con todo este componente de nuestra reserva de biosfera que tanto nos identifica y nos hace únicos y un referente a nivel Caribe. Estamos aquí porque estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos hagan parte de esta importante ruta en el Caribe y seguir fortaleciendo esta promoción de nuestro destino, nuestra conectividad, una apuesta importante también al segmento internacional, donde tuvimos durante el cierre del 2025 un balance muy positivo, superando el récord histórico de 240,000 turistas extranjeros que se habían dado durante el año 2019. Esta vez superamos la barrera de los 270,000 y seguimos apostándole a este segmento internacional que es tan importante para nuestro archipiélago. Bueno, secretario, ¿este crucero desde dónde viene? Este crucero viene desde Miami, tiene una ruta por todo el Caribe y acá estará visitando el día de hoy nuestro archipiélago. Ok, nos dice que vienen alrededor de 600 personas. ¿Cuántos de esas 600 se van a bajar en este momento en el archipiélago? Bueno, en el momento son 150 personas las que tienen tours que conectan con nuestra reserva de biosfera, como lo es el buceo, como lo es también conectar con nuestra etnia raizal y nuestras costumbres, como lo es el Museo Raizal, visitas importantes a las mejores playas de la región, como lo es la playa de Son Bay, la playa de Roquiquí, y también otros estarán tomando tours para dar la vuelta a la isla y conocer cada uno de esos rincones de nuestro mar de los 7 colores. Aquí estaremos también disfrutando de cada uno de ellos, también compartiendo de sus costumbres, de su conocimiento, y estaremos todos aquí comprometidos para garantizar la seguridad turística, para garantizar la mejor experiencia a cada uno de estos turistas, para seguir fortaleciendo este importante segmento de los cruceros que tanto necesitamos y que queremos que sigan regresando a nuestra isla de San Andrés. Bueno, este es el primer crucero y tengo entendido que este fin de semana viene el segundo. ¿Qué día viene y cuál es la ruta de ese? ¿Cuántas personas esperamos? ¿Qué sabemos en este momento? Bueno, durante esa visita de este próximo crucero para el sábado 10 de enero esperamos más de 400 personas de un segmento europeo también, y estaremos aquí todos comprometidos con las autoridades, con la Secretaría de Turismo, para poder brindar y garantizar la mejor experiencia a este segundo crucero del año. Ok, secretario, vimos estos días que se reunieron las autoridades para organizarse y planear esto que estamos viviendo el día de hoy. ¿De qué consta esa preparación y quiénes participaron? Esa es la clave de todo, seguir trabajando en equipo de manera unida y planificar anticipadamente para poder revisar todos los factores que se necesitan para garantizar la seguridad, para fortalecer nuestra oferta, mejorar nuestra experiencia y hacer de nuestro destino un destino más competitivo. Durante esta reunión estuvieron todas las autoridades presentes, como la policía, como guardacostas, como la IMAR, como Migración, la OCRE, estuvieron los operadores, gremios de taxistas, todos aquellos que pertenecen a la cadena de valor del servicio turístico para esta recepción de los cruceros, y estuvimos ahí planificando todo para garantizar así la mejor experiencia para nuestros visitantes. Ok, entonces para esta nueva visita del fin de semana, ¿nos vamos a volver a reunir con las autoridades o cómo es el procedimiento? Así es, el día de mañana, durante horas de la tarde, estaremos reunidos con las autoridades para poder planificar todo y alinearnos todos para garantizar esta importante experiencia a nuestros visitantes de este segundo crucero del año para el sábado 10 de enero. Ok, muchas gracias, secretario. Vamos a ver un poco más por acá de los prestadores turísticos que están aquí recibiendo a los turistas, los taxistas, tenemos Fair Table, tenemos artesanías, toda la cadena de valor, como dice nuestro secretario, reunida y presente para el recibimiento grato de estos visitantes.
Pues ahí estamos apreciando en el video el proceso que se ha venido cumpliendo allí con los turistas que llegaron aquí a la isla de San Andrés. Ellos visitaron diferentes partes. Ellos van a estar o van a llegar un nuevo grupo de turistas en una nueva embarcación que estará llegando este sábado mañana. Estarán llegando aquí a la isla de San Andrés y estarán continuando con su disfrute del territorio insular. Vuelvo y les repito, no se trata del crucero Icon of the Seas o un crucero de Royal Caribbean o de un otro crucero que pertenezca a una cadena grande. De Royal Princess, nada. Estamos hablando de cruceros relativamente pequeños comparados a los grandes cruceros que pueden estar llegando, por ejemplo, a Cartagena. Nosotros tenemos un problema de calado. Es decir, esos barcos de enorme tamaño, que son bastante grandes, muy fuertes, muy resistentes y muy rápidos, no pueden llegar aquí a la isla de San Andrés porque el calado no lo permite. Tendrían que hacer un tremendo proceso de calado y ya sabemos qué pasó la última vez que hicieron el calado allí en la bahía de San Andrés. Estamos pagando las consecuencias. Hay zonas que se acabaron, se destruyeron prácticamente. Y hay otras zonas que prácticamente pues no se puede hacer absolutamente nada. Habría que hacer una cuestión bastante estudiada al respecto. Se habló de un dragado de ahí de la bahía de San Andrés, un nuevo dragado para poder llegar, para que pudieran llegar barcos más grandes y que de ese dragado hicieran un relleno por otro lado, otro barrio de los Almendros de pronto, no sé. Que se iba a hacer un proceso. Finalmente no se hizo, no se pudo hacer, simplemente se dejó así y no se volvió a hablar del tema. San Andrés, ojo, San Andrés es una isla que puede adaptarse a las condiciones o circunstancias que su infraestructura permite o que su conjunto permite. ¿Ya? Se puede hacer. No tenemos por qué parecernos a Manhattan, a una ciudad de esas grandes donde hacen construcciones en medio del mar, no. Pero se puede hacer. Se puede trabajar. De hecho, pueden llegar embarcaciones de gran calado. Ojo, pueden llegar embarcaciones de gran calado siempre y cuando se hagan en los sectores o en las zonas adecuadas para poder hacer ese trabajo. Inclusive no hemos intentado o no hemos tratado del litoral occidental, pero ya sabemos que el litoral occidental se pone complicado, difícil, imposible cuando hay mar de leva. Entonces por allá no se puede. Definitivamente no. Entonces por ese lado, bien por el gobierno departamental. Veo muy contento a los taxistas, veo muy contento a mi amigo Alberto Gordon Guzmán, a Toro Guzmán, o a Torito Gordon, lo veo muy contento, y eso está bien. Y que sigan llegando turistas, y que sigan llegando cruceros, y que se lleven una buena impresión, que quieran volver de nuevo, que quieran repetir la experiencia, que es lo importante en todo este proceso. Muy bien, vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque todavía se sigue hablando del tema. Es el tema de conversación y veo tanto a Donald Trump muy entusiasmado como al mismo Gustavo Petro muy emocionado. La llamada realizada entre Donald Trump y Gustavo Petro. Es más, Gustavo Petro venía listando tremendo misil contra el presidente Donald Trump. Esa reunión que hicieron en el parque, en la Plaza de Bolívar, esa vaina, uy, no, eso venía con dinamita pura, con toda. Una cosa impresionante. Pero después de esta llamada, que no duró ni 5, ni 10, ni 15 minutos, duró casi una hora, 55 minutos. Después de esos 55 minutos, la cosa cambió. La cosa se transformó. Hubo otro aire, otro ambiente, otra atmósfera. Señores, así fue. Y ahí está el resultado. Ahora se van a reunir.
¿Qué dirán los de la extrema derecha que decían, no, Trump es de los nuestros? De pronto sí, Trump es de los suyos. La misma Vicky Dávila dijo que ella si es presidenta, consiente a Trump y también se deja de consentir del man. O sea, el marido quedó por fuera de ahí. Y mire ahora. Ahí queda la reflexión sobre si está funcionando el multilateralismo o si definitivamente todo gira en torno a una superpotencia que, gracias a la enorme infraestructura militar que tiene y al poder económico que tiene, pues ejerce su dominio y poder en todos los países del planeta. O al menos a quienes se la dejan, literalmente quienes se lo dejan montar. A propósito de esta llamada, tenemos la declaración o el análisis de nuestra amiga Laura Camila Vargas, que sí, se refirió al tema de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro. Y lo presentamos y analizamos aquí en 5 de 5. La llamada entre Petro y Trump es la mejor noticia posible para el país. A pesar de un Trump impredecible, Colombia dejó algo claro. Para la guerra, nada. Desde hace 34 años para mí la prioridad es la paz. La paz se encuentra hablando que Colombia pueda dormir tranquila en buena parte del país. Hace apenas unos días hablábamos del enfrentamiento entre el águila y el jaguar y hoy Petro publica esta foto y muchos no entienden el giro. Por eso 3 claves para entender lo que realmente pasó. Primero, hace días Trump llamaba a Petro enfermo y narcotraficante. Después de una llamada de casi 1 hora, Trump dice que fue un honor hablar con él y que le gustó su tono. Petro explica algo grave. Dice que la imagen que Trump tenía sobre él estaba alimentada por cizaña que sectores de la derecha colombiana llevaron a la administración Trump cuando viajaron a Estados Unidos. Llegaron a hacer convencer a Trump que yo tenía fábrica de cocaína. Engañaron a Trump. ¿Quién ocasionó esto? Nuestra oposición buscando ganar elecciones o que me maten o me pongan preso. Desespero y antidemocracia. Petro dice que desmontó esa narrativa mostrándole datos a Trump. Por ejemplo, más de 2.800 toneladas de cocaína incautadas durante su gobierno. Algo histórico. Segundo, ya tenemos a algunos personajes de la oposición diciendo que el arrodillado a Estados Unidos ahora es Petro. Curiosamente, son los mismos que antes lo criticaban por no ser diplomático, por ser incendiario, por manejar estos temas desde redes sociales. La realidad es esta. Esto no es arrodillarse, esto se llama diplomacia, la cual existe para evitar guerras, no para alimentar egos. Gobernantes ceden el tono para que su país no pague el precio de una guerra que siempre terminan pagando los más pobres. Trump ha dado ejemplo de patriotismo y pragmatismo. Puso a su país por encima de los ataques que el propio Petro le ha hecho. Así debe actuar un gobernante. Eso fue exactamente lo que hizo Petro. ¿O no, Vicky? Otros dicen que esto es sumisión. El presidente Trump les está demostrando en la cara quién es el que manda. Y no, Petro fue claro, también expresó sus desacuerdos. Dijo que no comparte la visión de Trump sobre América Latina, ni su forma de relacionarse con la región, ni su modelo basado en el petróleo. De hecho, defendió la transición hacia energías limpias. Repito, eso es diplomacia, hablar, disentir y evitar la escalada. Y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Tercero, se reunirán en la Casa Blanca y Petro fue claro. No hay que bajar la guardia hasta que se dé ese encuentro. Trump sigue siendo impredecible y su administración no ha ocultado su mirada imperial. Ya dicen sin pudor que América Latina es su patio trasero, que este es su hemisferio. Pero precisamente por eso la desescalada de tensiones entre ambos países es una buena noticia. Hablar no es rendirse, hablar es evitar tragedias. La diplomacia no elimina los conflictos, pero evita que se conviertan en guerras. Y no nacimos para la guerra. Que 2 presidentes se sienten a hablar y a negociar es una victoria para la paz y para Colombia. Bueno, muy acertado el comentario de Laura Camila Vargas, que bien lo dijo, bien claro lo manifestó. Esto no se resuelve con guerra, se resuelve con la paz. Y con la paz llega el respeto, el valor, la contundencia de los discursos antagónicos que finalmente se terminan resolviendo. Pero escuchemos a
Miguel Polo Polo, a ver qué dice al respecto de todo lo que está pasando con este acercamiento y las llamadas entre Trump y el mismo Gustavo Petro, aquí para 5 de 5. Ahí está el lavaperros de Petro, el señor Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, que ahora se atreve a denunciarme porque según yo estoy incitando a que Donald Trump venga a invadir Colombia. Un tipo que está vinculado al carrusel de la contratación, el episodio de corrupción más grande que ha habido en la capital de Colombia, en donde la misma Corte Suprema lo está investigando porque tiene acusaciones serias de que cuando era concejal pedía coimas a millonarios contratos. Y sí, desde la oposición, yo, Miguel Polo Polo, se estoy pidiendo que Donald Trump actúe, que revele la verdad de quiénes son los cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro, porque yo creo que ya todo el país debe de saber quiénes son esos cómplices o quiénes fueron los primeros que salieron a refunfuñar y a llorar por la captura de Nicolás Maduro, quiénes fueron los que estaban negociando zonas binacionales entre Venezuela y Colombia, quiénes son los que han permitido la proliferación de cultivos ilícitos como la cocaína, que ya hoy estamos en más de 300.000 hectáreas, que es esa misma coca que sacan por Venezuela y la cual Donald Trump ha estado bombardeando a las lanchas que salen desde ese país, o quiénes son los que tienen negocios con la dictadura de Maduro, los que se toman fotos con él agarrándose y saludándose y abrazándose como grandes amigos de toda la vida. Yo creo que ya todos sabemos quiénes son los cómplices de la dictadura. Eso es lo que le estamos pidiendo a Donald Trump, que revele la verdad, que actúe y que quien tenga que pagar, pague, ya sea aquí en Colombia o en la justicia gringa. Y a ti, Gustavo Petro, porque te hablo directamente a ti, yo no ando con mandaderos así como tú, que andas utilizando a los ministros de la República para que me denuncien. No te tengo miedo, ya nos hemos visto varias veces las caras y quien ha salido corriendo eres tú. Cuando quieras y donde quieras. Y para la ciudadanía esta batalla hay que seguirla dando. Por eso te invito este 8 de marzo a que pidas el tarjetón de la Cámara Afro, busques el logo de Polo Polo y lo marques con una X. No importa el lugar de Colombia donde vivas, no importa si vives en el extranjero, no importa ni siquiera tu color de piel. Todos pueden pedir el tarjetón y votar por Polo Polo, porque a Colombia no la podemos dejar perder. Hay que ganar las mayorías en el Congreso y llevar a Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República. Firmes por la patria. Bueno, eso lo ha dicho Miguel Polo Polo. Él insiste en su discurso, porque esto todo se ha vuelto político. ¿Ya me entienden? Esta película es política desde principio a fin. De hecho, ¿por qué no escuchamos a Lina María Garrido? Que también hace rato viene hablando de bienvenido, señor Trump. Ven, no tardes tanto. Mejor dicho, a Tutaina Tuturumá, en la novena de Aguinaldos. Aquí, a Lina María Garrido, que ha tenido que cambiar el discurso ahora con esta llamada. Para 5 de 5. Envíele esto a su amigo petrista que salió a marchar y que se la pasa hablando en estos días de soberanía. ¿Cuál soberanía es la que van a defender? ¿La del Catatumbo secuestrado por el narcotráfico? ¿La del Chocó abandonado a los criminales? ¿La de Arauca tomada por los terroristas? ¿O la del Cauca convertido en santuario de bandidos? No sean tan pendejos. Hace rato el gobierno de Petro entregó la soberanía, el control territorial y la autoridad del Estado a los grupos criminales del narcotráfico. Se lo digo yo, que vivo en Arauca, dizque defendiendo la patria. Lo que están defendiendo son esos bandidos que están despedazando la patria. No se dan cuenta que primero les metieron a Roy, luego les pusieron a defender a Benedetti y ahora les ponen como marmotas a defender a Maduro. Definitivamente no tienen dos dedos de frente ustedes, ole. Como marmotas, sí señor. Bueno, pero hace rato que no escuchábamos a nuestra gran amiga, la hermosísima representante de la Cámara, la hermosísima representante de la Cámara, Catherine Jubinao. Katy Jubinao, que andaba perdida aquí, habló ayer y tenemos acá un material que queremos mostrarles aquí a través de 5 de 5 Podcast. A propósito de la llamada entre Trump y Petro. O más bien, dejémoslo para más adelante. Que tenemos un tema con ella. Que tenemos acá el comentario que realizó el doctor
ya para ir cerrando esta partida, para ir cerrando este tema. Con Catherine Jubinao vamos a hablar del siguiente tema ahora en 5 de 5, pero tenemos a Mauricio Reina, quien se refirió a esta llamada. ¿Qué se puede esperar de esta llamada entre estos dos personajes? ¿Será que cuando Petro llegue allá a Estados Unidos lo van a estar esperando los del FBI, los de la CIA o los del FBI y le van a decir: usted está arrestado, tiene derecho a permanecer callado, como hacen como en las películas? O diga: siga, señor Petro, allá lo están esperando, siga al fondo a la derecha, por favor. Y estaremos muy pendientes a esa visita, porque esa visita no se va a hacer así nomás, de que llegó, le sirvieron el cafecito y ya, una cosa bien preparada, como cuando llega Zelensky, como cuando llega Putin o Xi Jinping, o cualquiera de esos. Presentémoslo aquí. 5 de 5. Pensar en positivo. Qué buena la llamada, qué bueno que haya dormido bien el embajador Daniel García Peña. Eso ayuda, eso mejora la comunicación. Pero si uno lee lo que fue la última conversación de Maduro con Trump, lo que dice Carolina fue la semana pasada, el viernes Maduro estaba tranquilo, hizo un carpool, le echó la culpa a Petro y el sábado lo sacaron. Por supuesto que estas visiones que están dando ustedes llevan a una pregunta central, y ¿es estable la condición de amiguis entre Donald Trump y Gustavo Petro? Es decir, no hay incentivos para que alguno de los dos le diga al otro: no más, y esa llamada fue espuria y aquí mando los helicópteros o qué sé yo. Bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos, en su documento de seguridad nacional emitido en el mes de octubre, se dice claramente: puede no gustarnos o puede sí gustarnos, dependerá de la preferencia política de ustedes, que América, el bloque americano, el continente americano, es una zona preservada para los Estados Unidos, de afinidad, de alianzas, de amigos, de recursos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como lo dijo Donald Trump en su rueda de prensa, él lo que quiere en el vecindario son amigos, socios, aliados, gobiernos afines. Mientras haya cooperación con Washington, yo creo que Donald Trump no va a cambiar esa posición. Si empieza a oír que aquí le dicen senil, que aquí le dicen fascista, que aquí le dicen no sé cuántas más cosas, y que se empieza a recuperar esa retórica antiimperialista, puede ser que cambie. ¿Qué pasa desde el punto de vista del presidente Petro? ¿Qué incentivos puede haber para que cambie su posición frente a Donald Trump? Primero que todo, tengamos presente que el presidente Petro cambia de opinión cada rato sobre muchas cosas. Tiene unas cosas que no cambia nunca y están en su retórica permanentemente, pero en esto da un paso para adelante, da un paso para atrás, dice una cosa sí, una cosa no. En cuanto a la relación con Donald Trump, puede haber dos motivos por los cuales el presidente Petro accedió a tener esa llamada y a estar en buenos términos con Donald Trump. La primera, la sabemos todos: ver una cantidad de helicópteros llegando a Caracas, saliendo de Caracas, llevándose a Nicolás Maduro, y que el presidente Trump le diga: mire bien su trasero, cuide su trasero, cuide su trasero. Eso es un buen incentivo, sí, ¿no? Y después que dice que no descarta una operación en Colombia. Ese es un buen incentivo. Sí, yo puse un trino y estaban bravísimos, ¿sabe? ¿Quiénes? Estaban bravísimos con el trino que puse. Pero así fueron las cosas. Bueno, ese es un incentivo. Sí. El segundo incentivo es que el presidente Petro haya percibido que en Colombia el antimadurismo es superior a cualquier cosa, y por lo tanto no alinearse con la operación de Donald Trump contra Nicolás Maduro podría traer malos resultados políticos. Les doy un resultado de un sondeo que se hizo regionalmente acerca de en qué países se recibió con mayor aprobación la operación de extracción. Esto es como una muela podrida, ¿no? Una extracción de Nicolás Maduro de Caracas, sí. Costa Rica, la favorabilidad más alta, 80 puntos netos. Colombia, el segundo país con mayor favorabilidad, 67. Siguen Perú, Chile, Panamá, Argentina. Por allá en Ecuador y en Uruguay, mucho menos. Y en México, poquitico. Colombia, el segundo país de la región con mayor favorabilidad y mejor respaldo para la acción de Donald Trump. Yo creo que eso también lo lee el gobierno y dice: ¿será que en esta recta final frente a elecciones yo me pongo a decir que Donald Trump acabó con no sé qué y de cuánto? Más bien como que me alineo, y si veo los helicópteros llegando a Caracas y la amenaza de cuidarse el trasero, pues... No, y además están las elecciones, porque eso no le conviene ni a Iván Cepeda, ni a Cristo, ni a Roy, que son los que están muy cercanos a Petro. No les conviene para nada. Acuérdense que ya le están sacando declaraciones a Iván Cepeda donde dice que apoya y que reconoce a Maduro, al vicecanciller también declarándose madurista. Eso no ayuda en elecciones. Pues
Adelante, Carlos. Perdón, los interrumpo, pero eso no es coherente con lo que pasó el día de la captura de Maduro. Nada más el sábado vimos a primeras horas en la madrugada que tanto el presidente Gustavo Petro como Iván Cepeda salieron a defender a Maduro, ¿Ah, sí? a decir que eso había sido una invasión, vulneración de la soberanía, etcétera, etcétera. 3 doritos después ya están buscando hablar con Donald Trump después de que les dicen textualmente, cuide el trasero y podría haber una intervención en Colombia. Eso es cierto, y además porque mucha gente le dijo al doctor Cepeda, oiga, pero no lo hemos visto así indignado con las masacres en Colombia. Así es. Es que aquí hay un efecto colateral con el caso del candidato Iván Cepeda, quien antes de esta operación y antes de que este tema de Venezuela se volviera tan grande, ha sido tremendamente prudente, casi diría uno que pasando agachado, Silencio. frente a los grandes problemas que está dejando el gobierno del presidente Petro, especialmente en seguridad. Ahora que en la conversación de ayer entre el presidente Petro y el presidente Trump emergió el tema ELN y emergió la importancia de neutralizar al ELN o hacer lo posible por lo menos en la frontera, todo el mundo dice, oiga, y en esa mesa no estaba el candidato actual Iván Cepeda y él no es arquitecto de la paz total, ¿y qué tendrá que decir de todo esto? Bueno, más preguntas por responder. Pues esta mañana él dio una entrevista en España. Iván Cepeda no habla con los medios, no sé por qué, pero debería hablar con los medios. Pero habló con unos medios allá en España y allá les dijo que el ELN, que él sigue en conversaciones con el ELN, que él cree en la paz con el ELN, pero que el ELN tiene que cambiar de actitud porque llevamos más de 30 años hablando con ellos y no ha pasado absolutamente nada. Pero hay nombres en esa mesa, como por ejemplo Vera Grave. Sigue ahí en esa mesa, acuérdense de ella, su cercanía con el gobierno de Alemania. Vamos a ver qué pasa, porque esto cambia la reconfiguración. Se los cuento, porque aquí aparece un actor importantísimo, una zona que es protagonista, el Catatumbo. Esa zona es sumamente estratégica en esta crisis binacional con los Estados Unidos y también por el ladito con Venezuela, por la presencia, dominio y control que tiene allá el ELN. Bueno, ahí está. Porque si allá en Estados Unidos o si en esta zona llueve, pues acá no escampa. Ese tema del Catatumbo hay que resolverlo. Ese tema del Caquetá, que siempre ha sido la olla a punto de bullirse o en punto de ebullición dentro de todo el conflicto armado en Colombia. Mira lo que pasó en Cartagena del Chairá. 4 policías muertos. Ahí están los videos, ahí está el video. 2 personas que estaban involucradas, que fueron los que llevaron a esos policías allá a ese bar, a ese sitio, no les pasó nada, salieron corriendo. Seguramente están buscándolos y que den respuestas. ¿Qué pasó? ¿Ustedes por qué llevaron a esos muchachos allá? ¿Por qué les pasó eso? Explique a ver. Y no los van a soltar así nomás. Pero lo bueno de todo esto es que hay acercamiento, hay dinámica en el juego de poder, no hay una cuestión estática donde el uno está allá y el otro está acá, el uno con su ego y el otro con su ego, que fue lo que pasó durante los últimos 20 años, sobre todo cuando había el conflicto o el debate entre Chávez y Álvaro Uribe. Cuando Álvaro Uribe se lo encontró allá en Cancún, que se encontraron en una cumbre de mandatarios, dijo, venga, dígame aquí lo que usted me decía allá del púlpito allá en Venezuela. Sea varón. Y Chávez salió corriendo. Y después salió diciendo que no, que él ganó la pelea, que porque él no hizo nada. Entonces, ya eso estaba como que tornándose muy aburridor. Como que yo acá, usted allá, es que yo soy el duro y usted también. Y entonces estaban ahí como que, dime que te cojo, que te cojo, que te cojo. Ya el juego de poder. Y con lo que pasó el sábado, pues le da una dinámica al juego de poder muy interesante y mantiene a mucha gente pendiente a lo que va a pasar allá en ese país. Pero estamos a la espera de lo que ocurra entre Gustavo Petro y Donald Trump. Se van a encontrar en la Casa Blanca y van a salir muchas noticias de ese lugar. Porque vamos a nuestro tercer tema, ahora sí, tercer tema, aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es precisamente cuando hablábamos sobre la dinámica del juego de poder, la liberación de presos políticos en Venezuela. Esta liberación le da una dinámica al juego de poder que hay en este momento entre Estados Unidos
y Venezuela, o por lo menos la actuación dentro del juego de poder por parte del régimen chavista que todavía está gobernando en Venezuela. El epicentro de toda esta información ha sido el helicoide. Algunos me preguntarán, ¿qué es el helicoide? El helicoide es un edificio que durante los años 50, cuando hubo una bonanza petrolera en Venezuela, los mandatarios de la época dijeron, vamos a hacer un centro comercial moderno aquí en la cima de esta montaña, con diferentes pisos, que los carros puedan circular, que tenga una cúspide, pero una cosa moderna, ¿sí? Al estilo China, al estilo Dubái. Así era lo que lo iban a hacer, y los años 50. Ojo. Y en esa época, bueno, en Caracas se llegó a tener el edificio más alto de Sudamérica, o los edificios más altos de Sudamérica, unas torres gemelas que habían ahí. Hoy día no lo son. Pero en Venezuela se hizo esa obra, pero la obra no llegó a terminar. Entonces un gobierno lo usaba como sede militar, otro que es zona de gobierno, otro lo dejó abandonado hasta que llegó el régimen chavista y dijo, vamos a usar esto como sede del SEBIN. SEBIN es la sigla que significa Servicio Bolivariano de Inteligencia, que no es más que una Gestapo, un organismo de inteligencia por parte del régimen chavista o del gobierno bolivariano de Venezuela. Era la policía secreta de Hugo Chávez y del chavismo. El que se portara mal o hablara mal del chavismo, tan le caía al SEBIN. Y allá lo llevaban al helicoide, que se convirtió en una cárcel de personas de, ¿cómo se llama? Del helicoide, el edificio, la sede del SEBIN. ¿Cuántos cadáveres o cuántos muertos deben estar hablando detrás de las paredes de ese terrífico lugar? Yo creo que están pensando en tumbar esa vaina. Ricardo González Duque nos explica un poco cuáles son las implicaciones precisamente de que empiecen a hacer la liberación de soldados, empiece la liberación de presos políticos. Aquí precisamente estamos viendo en la televisión, aquí frente a nosotros, cómo las personas se están encontrando, cómo se están abrazando, cómo, mejor dicho, esto se ha modificado, ha cambiado, se ha transformado en otra cosa. Cómo llega una alegría a los hogares cuando reciben. A mí me dejó sorprendido, por ejemplo, un muchacho de 14 años retenido en el helicoide como preso político. Eso me dejó a mí mudo. Un niño de 14 años lo tenían ahí encerrado. ¿Qué habrá hecho ese peladito para ganarse semejante palo? Debe ser que los amiguitos no gustaban de él y llamaron al SEBIN para que lo llevaran. Porque eso suele pasar. Los niños, esos son los peores. Sino que la gente dice, pero son niños, son inmaduros, pero hacen cosas malas. Ricardo González Duque habla de la liberación de los presos políticos en Venezuela para 5 de 5. La dictadura de Venezuela empezó la liberación de los primeros presos políticos tras la caída de Maduro, lo que debería ser el primer paso para la clausura y destrucción del helicoide, el centro de tortura que el régimen tiene instalado en Caracas como una forma de reprimir e intimidar a los políticos de la oposición o a quienes simplemente protestan en su contra. Se calcula que en Venezuela hay alrededor de 800 presos políticos, pero quienes más han padecido los horrores de la dictadura fueron quienes pasaron por el helicoide, que es la sede de la policía política del régimen, el SEBIN, donde se calcula que hoy puede haber 90 de estos presos. La historia cuenta que el helicoide fue a mitad del siglo pasado un ambicioso proyecto de infraestructura que buscaba ser el centro comercial más moderno de Latinoamérica, una construcción que quedó a medias y que años después terminó en manos del gobierno para convertirse en una cárcel, y lo más aterrador de todo
en epicentro de torturas. Después de las masivas protestas que hubo en 2017 en Venezuela contra ese régimen de Nicolás Maduro, fueron varios ciudadanos del común los que cayeron detenidos y fueron torturados allí por el SEBIN. Los sobrevivientes de estos atropellos narraron así lo que vivieron. Me dieron golpes en las costillas y me dejaron preso, desaparecido, secuestrado. Me amenazaban y decían que iban a violar a quien era mi novia para ese momento. Tumbaron la puerta de mi casa y entraron alrededor de 35 oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. El SEBIN es la policía política venezolana, quienes obedecen directamente a las órdenes de Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro. Con un aparato que le llaman taser, me colocaron electricidad en algunas partes del cuerpo. Se monta un hombre aquí arriba, otro se monta en mi columna y otro me agarra los pies y me dice: cuando vayas a hablar, mueves las manos. Y me montan una bolsa. Cuando me montan una bolsa, comienzan a asfixiarme demasiado. En la celda donde yo estaba, se escuchaba en el piso de arriba cómo torturaban, se escuchaban gritos, se escuchaban llantos. Se podría decir que hay varias formas de definir una dictadura. La más política de ellas es por la falta de elecciones libres y la concentración del poder, pero la más aterradora es por las violaciones a los derechos humanos, como ocurrió, por ejemplo, en las dictaduras militares de Argentina y Chile, apoyadas por Estados Unidos, donde también existían centros de tortura y prácticas atroces similares a las que ocurrieron en Venezuela. Y aunque aquí en Colombia no estuvimos bajo una dictadura formalmente, los asesinatos selectivos y desapariciones auspiciadas por el Estado, la persecución de la policía política del DAS, los falsos positivos del ejército y la represión de la policía durante el estallido social ha sido lo más parecido a una dictadura, aunque aquí hubiera elecciones. Hoy que Venezuela ve con esperanza el futuro, más allá de la invasión ilegal de Estados Unidos para capturar a Maduro, que esa es otra discusión, la consigna tiene que ser la misma que repitieron en Argentina después del juicio a los responsables de los crímenes atroces: nunca más. Así es. No pueden seguir los mismos que estaban allí durante tanto tiempo, ahí en ese mismo lugar. Por ahí estaba viendo yo un video donde un sobrino de Delcy Rodríguez, o un hijo del señor José Luis, se enfrentó a una persona que le estaba gritando: puedes caminar tranquilo en la calle, pero en tu conciencia cargarás con los miles de muertos que dejaron tu papá y tu tío o tu tía, que es la presidenta de Venezuela. Pero recuerden, Donald Trump dijo: nosotros vamos a manejar el país, dejamos a Delcy allí, pero si Delcy se porta mal, la quitamos también, la movemos de ahí, montamos y hacemos. Y mucha gente se preguntará: ¿y por qué no hicieron eso los venezolanos? Ya que son tan bravos, pues, ¿qué lo pueden hacer? ¿Por qué no lo pueden hacer ellos? Vaya uno a saber. Y bueno, siguiendo con el desarrollo de este tema, que está muy interesante, tenemos a la colega periodista desde Venezuela. Se trata de Alejandra Orrá, periodista venezolana al servicio de CNN. Ella habla acerca de lo que pasó en Venezuela, lo que va a pasar en Venezuela y cómo han asimilado los venezolanos esto que pasó. Porque una cosa es que haya sido ilegal. Sí, es ilegal meterse en un país y sacar a una persona. Pero recuerden, echemos memoria, eso era lo que venían clamando muchos. Ey, ¿por qué los gringos no se meten ahí? Ahí sacan a ese man que nos tiene hasta la coronilla. Lograron hacerlo y ahora, ¿qué? ¿Ahora qué sigue? Alejandra Orrá, desde su punto de vista, me parece muy sensato y lo ponemos acá. Y lo compartimos aquí en 5 de 5. Quise hacer este video para explicarle a quienes no son venezolanos por qué muchos venezolanos recibieron con alivio una intervención de Estados Unidos en Venezuela y Latinoamérica. Y para entender la reacción, hay que entender la historia reciente del país. Han pasado 25 años desde que Chávez llegó al poder en 1999 e inició lo que llamó la Revolución Bolivariana. Esta revolución, la bolivariana,
no nació para ser traicionada. Durante ese tiempo, la democracia venezolana fue debilitada de una manera progresiva, igual que sistemática. Chávez usó su popularidad para concentrar el poder en la presidencia, eliminó los límites a la reelección, tomó control del Tribunal Supremo, silenció a los medios independientes y nacionalizó los sectores claves de la economía. Estas decisiones debilitaron las instituciones democráticas y también allanaron un camino hacia un gobierno autoritario. Tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió el poder y profundizó dicho modelo. Bajo su gobierno, la democracia siguió deteriorándose, las elecciones fueron manipuladas o severamente cuestionadas, se inhabilitó a candidatos de la oposición y también aumentó la represión política. Como consecuencia de todo lo mencionado, hemos tenido una generación de venezolanos que simplemente ha crecido sin una democracia real. No ha habido elecciones verdaderamente libres ni tribunales independientes, una separación efectiva de los poderes venezolanos. A esta represión política se le sumó el colapso económico. A pesar de tener Venezuela las mayores reservas probadas de petróleos del mundo, el país entró en una de las peores crisis económicas de la historia reciente. La hiperinflación venezolana destruyó por completo los salarios y los ahorros, escasearon los alimentos y los medicamentos, y desde el 2014 alrededor de 8 millones de venezolanos, casi el 20% de la población, han salido del país. Se trata de una de las mayores crisis migratorias del mundo actual debido al colapso político y económico. Para los venezolanos estos años sin duda han sido devastadores porque las protestas pacíficas fueron reprimidas, las elecciones no ofrecieron un cambio real, las negociaciones fallaron, las sanciones no lograron sacar el régimen, así que hacia finales del año 2025 muchos sentían simplemente que se había intentado todo dentro del país. Para algunos, o quizás para muchos, la intervención extranjera comenzó a verse como la última opción. Ese es el contexto en el que muchos venezolanos reaccionaron a los hechos del 3 de enero. Aunque Donald Trump sin duda es una figura profundamente polarizante, muchos venezolanos interpretaron sus acciones no desde la política partidista, sino como una posible salida a una crisis prolongada. Y aquí hay un dato clave. Lo que no ocurrió, no hubo un levantamiento masivo para defender a Nicolás Maduro. No se vieron grandes multitudes exigiendo su regreso en Venezuela. En cambio, muchos venezolanos reaccionaron con alivio, con silencio o con celebraciones discretas dentro del país. Incluso personas que discrepan fuertemente con Trump en muchos temas han apoyado esta acción en específica, porque muchos recuerdan sin duda que durante la presidencia de Trump hemos visto cómo los migrantes venezolanos han enfrentado unas políticas migratorias duras y un discurso muy hostil en Estados Unidos. Sin embargo, en este momento en específico, las diferencias políticas han quedado a un lado, porque para muchos esto no se trataba de Trump, se trataba simplemente de Venezuela. Por primera vez en muchos años, los venezolanos se permiten sentir un optimismo cauteloso. El 3 de enero se eliminó un obstáculo que parecía imposible de mover, pero sobre todo regresó algo que había estado ausente por mucho tiempo, y eso es la esperanza. Y para un país que estuvo a punto de perder la fe en el futuro, esa chispa de esperanza es motivo suficiente para respirar de nuevo. Muy bien dicho por parte de Alejandra Orrá, periodista de CNN, que hace su análisis sobre el tema venezolano. Muy acertado. Era algo que había que hacerse, porque ya no estábamos hablando de un gobierno. Es que cuando los gobiernos duran mucho, ya para mantener el refresco, pues es muy complicado. O sea, las nuevas generaciones dicen, pero es que esos viejos allá arriba ahí nos tienen cansados. Entonces, estos señores tienen que empezar a ver cómo pueden refrescar la maquinaria. Y no hicieron eso. No buscaron líderes jóvenes, no buscaron gente nueva, no buscaron nuevas visiones. No, simplemente se mantuvieron ahí, con su misma política, con su mismo don de mando. Y pues ahí pueden ver ustedes las consecuencias de todo. Para cerrar, ahora sí, ustedes me estaban esperando. Tenemos acá a Catherine Jubinao. Katy Jubinao estaba, que se hablaba y que ya está hablando. Está aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá con el lema de que soy roleña, rola costeña. Ahí está haciendo su campaña, porque ella ha venido trabajando desde Bogotá, primero desde su
desde su, ¿cómo se llama esto? De su veeduría ciudadana, y ahora del Congreso de la República como representante de la Cámara. La hemos escuchado y habla muy bien. Y esta vez está hablando sobre Venezuela. No sigamos cometiendo el error de infantilizar a los venezolanos tratando de decirles, mira que lo que hizo Donald Trump estuvo mal, porque nadie más contento con lo que hicieron después de lo que hizo Maduro, con la salida de Maduro, porque hay unos que me están corrigiendo, no fue una captura, fue un secuestro. Pues es que de acuerdo a tu punto de vista, para mí no fue un secuestro, fue una captura, porque para que se diera la captura tuvieron que presentar cargos. Los cargos se presentaron, tuvieron que llevárselo, no hay nada que hacer. Se lo llevaron, lo capturaron, ¿ok? Bueno, ahora, yo no soy quien, a mí no me pongan del lado de ninguno. A mí con ese cuento de usted está en contra de nosotros, no, a mí no me vengan con ese cuento. Siempre me han dicho, usted está a favor de fulano, y cuando fulano llega al poder, ahí van donde fulano a decir, oye, Aníbal hay que como que toca funarlo, como que está estorbando, ¿no le parece? Ya me ha pasado. ¿Quién me dice que no? No, es que usted no me entendió. No, creo que se me entendió. Usted hizo lo que tenía que hacer para asegurar la comida, dizque la comida de sus hijos. Bueno, eso después hablamos. Katherine Jubinao, la bellísima, hermosísima representante de la Cámara del Partido Verde y que está aspirando a la Cámara de nuevo por Bogotá, así habla. 5 de 5. Cosas que los venezolanos me enseñaron en apenas 24 horas. Que en este mundo no nos puede doler más quién se queda con el petróleo o el petróleo en sí mismo que la experiencia del sufrimiento humano. Alguien quiere pensar en el petróleo. Pero que además el régimen chavista lleva décadas entregándole el petróleo a China, a Rusia, a Irán, sin ningún beneficio para su población, y a nadie le importó. Que es profundamente canalla e indolente decirle a estas alturas a los venezolanos, ay, se debieron buscar otras maneras, o eso debieron resolverlo dialogando entre ustedes. Creo que ya en centenares de videos en redes, los venezolanos dentro del país y fuera de este nos han dejado claro que durante 26 años alzaron su voz, pidieron ayuda, protestaron, se movilizaron, salieron, migraron, votaron. Algunos dieron su vida y nada funcionó. Que en la experiencia de ellos, las instancias multilaterales, la OEA, la ONU, etcétera, fracasaron estrepitosamente a la hora de garantizar sus derechos humanos y que ante semejante orfandad, en total estado de indefensión de los ciudadanos, sencillamente están eligiendo el mal menor. Y nosotros no somos nadie para reclamárselos. Calculen lo que hay que sufrir y por cuánto tiempo hay que sufrir para ver en una intervención extranjera por fin una esperanza. También me han hecho cuestionarme sobre la eficacia en este momento de la historia del derecho internacional. ¿Qué tan limitado es este instrumento en la nueva realidad que estamos enfrentando? ¿Es en este momento una herramienta útil o es una categoría en abstracto que sencillamente deja por fuera la realidad material de dictaduras que sistemáticamente abusan de los derechos humanos y cometen crímenes de lesa humanidad? Que tanto los conceptos, las teorías y las abstracciones tan frecuentes en este momento en las columnas, en los análisis sesudos, en los editoriales de los grandes medios de comunicación, se ven para los venezolanos más como una herramienta para sofisticar un lenguaje que para ellos en este momento no ofrece literalmente nada. Y que tanto estos conceptos y categorías analíticas e intelectuales permiten disfrazar el lenguaje para, en algunos momentos, disfrazar el mismo hecho de acto de resistencia o de ataque ilegítimo a un Estado. Pero sobre todo me han hecho entender que quienes hablamos desde una democracia, en la tranquilidad de nuestras casas, desde un iPhone que compramos en libre mercado, pidiendo un Rappi para almorzar algo que probablemente nos traerá
un venezolano, estamos hablando ni más ni menos que desde el privilegio. Y ese privilegio que nos lleva a intentar racionalizar lo que materialmente es evidente, no solamente puede restarnos empatía y solidaridad, sino que ante todo puede restarnos humanidad. Sí, yo soy congresista de Colombia y soy una de las políticas que tengo muchos recelos con las elecciones de Estados Unidos y que ayer hice un video, entre otras, analizando el interés sobre el petróleo. Pero 24 horas después, queridos amigos y amigas venezolanas, quiero decirles que he entendido su mensaje, que he entendido su dolor y que al menos por estos días yo simplemente me quiero permitir celebrar junto a ustedes la caída de un tirano. Ya tenemos tiempo más adelante para acompañarles y esperar que esta transición de verdad vaya hacia donde tiene que ir, y es el restablecimiento de la democracia para ustedes, con los líderes que ustedes de forma soberana y en las urnas han elegido, que no es ni más ni menos lo que merecen: poder reconstruir a Venezuela con las manos de ustedes. Gracias, Katy, por esa reflexión muy buena. Volver otra vez a recabar sobre el tema de la infantilización que algunos sectores quieren meterle a los venezolanos por celebrar el que haya llegado a Estados Unidos y haya extraído en una operación de captura al dictador Nicolás Maduro. Ellos sufrieron mucho. Nosotros no podemos decirles nada a ellos. Todo lo que está pasando porque tiene que pasar. Era algo que ya venían sospechando y que ya venía cocinándose. Era algo que tenía que pasar, tenía que ocurrir. De modo que por ese lado tenemos que mantener una reflexión profunda al respecto. Muy bien. Vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque ¿qué va a pasar con la economía en Colombia? Porque hemos visto cómo durante los últimos 20 o 30 años se ha venido apoyando a grupos económicos fuertes en Colombia, que si bien han generado o han dinamizado la economía, no han generado el impacto suficiente sobre sectores de la economía que requieren ayuda o que requieren apoyo y que podrían dinamizar aún más la economía de Colombia, pero que no lo han recibido. Miren, mi colega, amiga y periodista, Claudia Salazar, nos presenta a través de su cuenta de TikTok precisamente esta reflexión sobre lo que hacía, por ejemplo, Álvaro Uribe y Santos y todos los demás, apoyando al sector financiero liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo y otros, en lugar de apoyar a esas pequeñas franjas de la economía que vemos como el señor Gustavo Petro en la presidencia ha venido haciendo y que ha venido ayudando a dinamizar la economía. Escuchen esto en 5 de 5. Sí saben la última de Petro, ¿no? Sus hijos se acaban de convertir en millonarios por una decisión de su gobierno. Tenían unos lotecitos rurales que costaban unos pocos millones y por ayuda de su papi, o mejor, por arte de magia, ahora valen miles de millones, porque mágicamente pasaron de ser propiedad rural a zona franca. No fueron los hijos de Petro, queridos, fueron los hijos de Álvaro Uribe. Nos tenían acostumbrados a que los políticos llegaban al poder para enriquecerse ellos mismos. Parte de nuestra realidad nacional. Por eso están desesperados por recuperar el poder. Pero hoy no les quiero hablar de eso, sino de una decisión de este gobierno que va a transformar el futuro económico de este país. Porque en este gobierno, con esa decisión, pasa todo lo contrario. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, acaba de cambiar las reglas para todas las microempresas. O mejor, a las zonas francas que antes no beneficiaban a las microempresas. Y ahora sí. Esas zonas que solamente existían para precisamente ayudar a tus amigos, a tus hijos, a que se vuelvan millonarios porque te ayudaron a elegir como presidente. O porque llegaste a la presidencia precisamente a eso, a enriquecerte. Pues eso se acabó. Resulta que las zonas francas se crearon como un espacio de apoyo e impulso para la economía nacional. Era una manera precisamente de apoyar la industria, pero solamente se reconocía como industria a las grandes empresas ya conformadas. Esas zonas francas estaban precisamente diseñadas para darles beneficios aduaneros, beneficios tributarios y buscaban
incentivar la inversión, las exportaciones, la creación de empleo y por supuesto la competitividad internacional. Pero resulta que esas grandes empresas ya conformadas solamente hacen parte del menos del 1% de nuestras empresas colombianas. Sí, señores, por si no sabías, Son las microempresas las que representan el 99.5% de las empresas nacionales. y según este estudio generan el 79% del empleo en Colombia, pero no tenían beneficios. Los beneficios eran solamente para esas grandes empresas creadas con grandes capitales que se supone iban a impulsar la economía y generar empleo, pero que solamente generan alrededor del 10-15% del empleo nacional. Es decir, que no están generando nuevos empleos. Mientras que los emprendimientos y las pequeñas empresas que generan diariamente nuevos empleos no tenían beneficios. Y eso cambió. Porque este gobierno sí se dio cuenta que son esas pequeñas empresas las que tienen viva la economía nacional. Sostienen nada más y nada menos que el 40% del Producto Interno Bruto. Es decir, son el verdadero motor de nuestra economía. Pero resulta que estas empresas, a pesar de todo lo que aportan a la economía nacional, seguían siendo muy vulnerables. Especialmente cuando tienen que competir con conglomerados y no tienen capital, realmente subsisten de sus ventas del día a día. Pues eso cambió ayer. Una de las ventajas de tener un economista socialdemócrata de presidente. El Ministerio de Comercio ayer les abrió la puerta a todas estas microempresas para que tengan las garantías y apoyos que antes no tenían. Se acabó de firmar un nuevo decreto que precisamente crea las zonas francas permanentes para la economía popular. La economía popular es básicamente las microempresas, los emprendimientos y todas las pymes. Son todas esas empresas pequeñas que su mayor capital es la fuerza de trabajo. Es más, ni siquiera tienen a veces acceso a créditos. Emprendimientos, organizaciones campesinas, artesanos. Ahora van a tener una cobija legal que les reconoce y les permite tener ahora sí apoyos como incentivos tributarios y aduaneros, apoyos logísticos y productivos que obviamente antes no tenían. Todos esos beneficios antes eran solamente para el 1% de las empresas en Colombia. Y generalmente son los amigos que precisamente apoyan campañas y eligen políticos. Ahora es para todos y todas. Lo segundo que hizo esta nueva reglamentación es que cambió el funcionamiento de cómo operan esas zonas francas. Ahora estas zonas deberán por obligación vincular a microempresas para que sean estas las que le provean bienes y servicios. Es decir, les abre una puerta que siempre estuvo cerrada porque si tu empresa no tenía grande capital, pues no podías entrar a contratar. Ahora sí, y no solamente pueden, deben. Con esto se cierra una brecha real de inequidad, porque antes eran solamente los ricos los que podían seguir generando e incrementando riqueza, mientras que los pequeños estaban condenados a seguir siendo pequeños. No te dejan contratar, no te dan créditos, no tenían beneficios tributarios. Ahora sí, pues ahora van a tener contratos y la posibilidad de prestar sus servicios de manera que no sigan siendo pequeñas, sino que puedan crecer entre medianas y grandes. Queridos, esta es una apuesta con hechos para democratizar la economía del país. Con esto el gobierno nacional ahora les da apoyo a los que realmente mueven la economía, es decir, ustedes, los pequeños empresarios. Me disculpan, pero si esto no es cambio, entonces... Paula de Frente se llama la cuenta en TikTok y también en Facebook y en Instagram también está. Pero muy impactante esto, vital, que nosotros empecemos a entender esto, porque de lo contrario estaríamos condenados y estancados en la pobreza, y esa no es la idea. Hay muchas personas que están educadas, formadas para trabajar para una empresa y ganarse un sueldo. Está bien. Pero si usted pudiera trabajar de manera independiente, si usted podría ser el generador de tu propia riqueza, si tú podrías ser el trabajador que no tiene horario, sino que usted tiene un ritmo propio particular de generación o de dinamización de tu economía. Ahí está la pregunta. Sería algo diferente, ¿cierto? Algo muy personal, no muy egoísta, pero algo personal. Y hay que empezar a trabajar en eso. A nosotros nos engañaron hace 20 años. Nos hablaron de un país de empresarios. ¿Empresarios en qué? Nos salía carísimo. Los empresarios eran nosotros. Inclusive hasta venían de otros lados para poder llenarse los bolsillos. Muy bien. Ahora sí vamos a nuestro quinto tema aquí en 5 de 5 Podcast. Porque, bueno, si acá en América Latina la cosa está que arde. Y si en Groenlandia, ya en el Polo Norte, la cosa se podría poner peor, pues en Irán la cosa está color de hormiga. Estamos hablando de eso, un revolcón generacional que dice, no queremos nada más con los ayatolas. Estamos en crisis económica. Inflación superior al 40%, la economía por el suelo. Y estos tipos solo pensando en
cómo van a seguir mandando y gobernando. No, la cosa no es a ese tamaño y la gente está muy aburrida y quieren una transformación. Mi amiga a través de TikTok, Inside Witzman, que es judía, pero que ha venido analizando el tema iraní, se refiere precisamente a la revuelta que se está formando en Irán. Interesante, por cierto. Generación Z. Son muchachos que son bravos, ¿eh? Ellos no son como nosotros que no hay que someterse a la autoridad. Usted se tiene que callar y punto. No. Son diferentes. Transformación total. Yo no sé cómo van a hacer esos sociópatas que les gusta andar mandando y diciendo tú tienes que obedecer y someterte a la autoridad porque yo digo, no sé cómo van a hacer, porque estos pelados vienen con todas. Además que tienen redes sociales, tienen nuevas tecnologías, en fin. Veamos qué dice Inside Witzman sobre el tema de Irán para 5 de 5. El régimen iraní de los ayatolás a punto de colapsar. Todos pensamos que sí, todos tenemos la esperanza de que ese régimen al fin sea derrocado por el pueblo. Eso es lo que Israel siempre ha venido diciendo desde esos ataques que llevó a cabo Israel en contra de Irán. Todos pedían que no se detuviera hasta terminar con este régimen del cual están hartos los iraníes. Hartos. Y estas últimas semanas ha habido crisis por el agua, una crisis tremenda, porque ese gobierno, ese régimen iraní ha gastado sumas increíbles de dinero en su único propósito, destruir al Estado de Israel. No lo ha conseguido y lo único que ha conseguido es tener al país en una crisis como nunca antes. El régimen de los ayatolás, con sus gastos excesivos, financiando a estos proxies como son Hamas, como son Hezbollah y como son los hutíes, ha provocado esta grave crisis en su país, una grave crisis económica, una grave crisis en cuestión de agua, y la gente ha salido a las calles como nunca antes se había visto. Al final del conflicto de los 12 días entre Israel e Irán, la gente en el mundo se preguntaba por qué Israel no había derrocado este régimen. Y bueno, Israel respondía que todo esto debía salir del pueblo y lo que está pasando hoy en Irán pues apunta a que es el fin del régimen de los ayatolás. Hay un colapso de la economía iraní prácticamente, un colapso de la moneda en Irán, y la gente de verdad está ya cansada de este régimen que ha llevado al país a una situación insostenible, y todos en el mundo esperamos de verdad que sea el fin de esta dictadura, el fin de todo esto. Trump ya amenazó con un ataque más, porque ellos insisten, y además en voz alta, en reconstruir sus capacidades militares, sus capacidades nucleares, con el único propósito, un propósito de locura, de terminar con Israel, lo que los ha llevado a esta crisis. Así es que esperamos todos que ya sea el fin de esta dictadura de locura de los ayatolás. Bueno, esto dice por acá mi amiga Witzman desde México, que es judía y que está expresándose con relación a este tema de la situación que se viene presentando en Irán. Creo que Eddie Aguilar nos tenía una exposición sobre este tema. Eddie Aguilar, si no lo tenía Eddie Aguilar, lo tiene Camila Valero, que se refirió al tema de las mujeres que se están quitando el velo, se están removiendo el velo, dicen no queremos seguir cargando más velo en Irán. Nosotros también tenemos derecho, y las mujeres iraníes que en Estados Unidos son bravas, las iraníes americanas son bravas, pero allá en su país no la están pasando muy bien. Aquí Camila Valero desde México o desde Argentina nos tiene esta información para 5 de 5.
¿Vieron lo que está pasando en Irán? Están reprimiendo a mujeres y niñas en un nuevo aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Ya pasaron 2 años desde que la policía de la moral detuvo a Mahsa Amini por tener mal puesto el velo. Después de 3 días de estar detenida ilegalmente, murió por los golpes que recibió, y esto provocó un estallido social tanto en Irán como en el mundo. Mahsa se convirtió en la bandera y el símbolo de esta lucha. Pero ¿cómo está la situación hoy en Irán? El viernes se conoció un informe de la Misión Independiente de Investigación de la ONU que denuncia que en Irán se intensificó la represión a mujeres y niñas. Desde abril las autoridades incrementaron la violencia física y la vigilancia para controlar que se use el hijab tanto en público como en privado. ¿Y cómo vigilan? Con patrullas en las calles y drones en el cielo. ¿Qué pasa si alguien decide rebelarse? Primero, golpes, patadas y bofetadas. La misión de la ONU también denuncia que hay un proyecto de ley sobre hijab y castidad que está muy cerca de aprobarse y que va a hacer que las penas sean mucho más severas para las mujeres que no usen el velo obligatorio. Hablan de multas carísimas, penas de prisión más largas y restricciones para estudiar, trabajar y viajar. Y además hay mucha preocupación por las penas de muerte a mujeres activistas. Las declaran culpables de delitos en contra de la seguridad nacional. Este es un sistema en donde las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda clase. El documento cierra pidiendo a los Estados miembros de la ONU que hagan más esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas y que aceleren los pedidos de asilo y visado humanitario. Y para mí es importante que sigamos hablando de lo que pasa en Irán porque las mujeres siguen luchando. Soy Cami Valero y si te interesó esta noticia, apreta el botón y seguime. Está hablando Reza Pahlavi, quien es el Shah de Irán, heredero de la corona persa, del rey de Persia. El Shah de Irán estuvo gobernando el país hasta que llegaron los ayatolas, pero el Shah de Irán era lo más parecido que podía haber con lo que está pasando hoy con lo que quieren hacer con Venezuela. Irán quería ser un país como Venezuela, o quería ser un país pro-yanqui en el Medio Oriente. Quería estar así, igualito a Arabia Saudita, o a Dubái, o a Kuwait, cualquiera de esos países. Y no pudo porque los ayatolas se impusieron. Y estamos hablando de un país que tiene una población casi de 100 millones de habitantes. Es un país grande. Tiene mucha gente allí. Creo que esto... Mientras en América Latina, la atención internacional. Ahora sí lo tenemos acá. Tenemos a Eddie Aguilar. Eddie Aguilar, que nos regala este comentario ya para ir cerrando este tema aquí para 5 de 5. Mientras en América Latina casi toda la atención internacional está puesta en Venezuela, hay otro país donde está ocurriendo algo profundo y casi nadie quiere mirar. Ese país es Irán. Hoy, la juventud iraní y sobre todo las mujeres están desafiando abiertamente al régimen teocrático que nació con la revolución de Khomeini y que hoy controla el ayatollah Ali. No es una protesta menor ni pasajera, es una rebelión generacional. Todo se aceleró tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por no usar correctamente el velo islámico. Desde entonces, las protestas dejaron de ser aisladas. Hoy cuestionan algo mucho más profundo, el derecho del Estado a controlar el cuerpo, la vida y la libertad de las mujeres. No es solo un reclamo político, es una lucha contra un sistema que regula cómo vistes, cómo te comportas, pero sobre todo cómo piensas. Pero hay algo que, visto desde América Latina, resulta inquietante: el silencio internacional. Grandes organizaciones feministas, muy activas y vocales en otros contextos, evitan pronunciarse cuando un régimen encarcela y reprime mujeres por desobedecer normas religiosas. Y no es un caso aislado, ojo ahí. Lo mismo ocurre con muchos partidos y movimientos de izquierda que levantan la voz contra el autoritarismo, solo cuando el autoritarismo viene del adversario ideológico. Cuando no, miran hacia otro lado. Y ese silencio también es una forma de complicidad. Irán deja al descubierto una verdad incómoda que muchos prefieren no enfrentar. Los derechos humanos no pueden ser selectivos. Si la defensa de la libertad depende de quién oprime y no de quién es oprimido, entonces ya no estamos hablando de principios, estamos hablando de conveniencia política. Y allí está el verdadero debate. Ahora, ¿crees que el silencio frente a Irán es ignorancia o es una decisión política consciente y calculada? Te
Te leo en los comentarios. Sí, porque es que toda la agenda informativa se ha concentrado en Venezuela. Yo digo que sí, la conversación está concentrada en Venezuela, pero no se puede desviar del todo, porque definitivamente, se tiene que mirar más allá de eso. Se tiene que mirar mucho más allá de lo que ha venido pasando en un país históricamente significativo, sobre todo porque siempre ha tenido poder, dominio y control sobre esta zona del mundo, como lo es Irán. Irán, que también es una potencia, petrolera. Sí, ellos tienen petróleo también, aunque Venezuela le estaba regalando petróleo a cambio de algo por ahí, armas nucleares, de pronto. Por ahí Chávez estaba hablando un día me acuerdo que estaba hablando de hacer una planta nuclear en América Latina, o por allá en Venezuela. Y vamos a tener una potencia nuclear aquí al lado. Imagínense, subanes con esa vaina. No, es que no todo el mundo puede tener armas nucleares. Hay convenios internacionales que ya tienen conocimiento de lo peligrosos que son las armas nucleares. Por eso ya no se usan. Y eso ya no se usa. Se tiene, pero no se usa. Aquí les regalamos un bonus de 5 de 5 podcast, porque se informa acerca de lo que ocurrió en Minneapolis. Grave. Un agente del ICE maltrató tan fuertemente a una mujer de origen inmigrante en esa ciudad hasta que la mató. Y el alcalde de Minneapolis dijo: aquí no me entra ni el ICE ni la Guardia Nacional, nada. Les dijimos que se largaran y que se larguen. Y veo que están mandando gente. Y pues el vicepresidente de Estados Unidos pues le dio la razón. Internamente la imagen de Trump con el tema del ICE no está muy buena. Tiene que ver cómo lo arregla. Aquí les mostramos este bonus a través de 5 de 5. Crece la indignación y se han desatado protestas en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos por la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense. Esta es una comunidad dolida, indignada, especialmente porque aún no ha sanado la herida de lo que sucedió aquí hace 5 años atrás, la muerte de George Floyd a manos de un policía del Departamento de Policía de la ciudad. Eso también desató protestas en contra de la brutalidad policial y la desigualdad racial. Aquí en Minneapolis esto ha afectado particularmente a los hispanos, muchos que dicen que hay temor en esta comunidad y que tienen miedo incluso de salir a las calles, aún siendo ciudadanos estadounidenses. Creo que nada de esto debe pasar. Solo venimos aquí para trabajar. Mi mamá viene para darme una buena vida y ahora tiene miedo. Yo no creo que es bueno. Y para mis primos que no se pueden ir a la escuela, está feo. Y mi tío que ni quiere irse a trabajar, está feo, debe irse a trabajar. Ellos nos culpan de todo lo que pasa en este país. No somos nosotros. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación? ¿Cuántas muertes más va a pasar para que ellos entiendan que somos los que ayudamos a construir este país? Por nosotros este país es lo que es, no es por ellos. Afecta un ser humano. Aquí no se trata de dónde venimos, de quiénes somos, si tenemos o no tenemos papeles. Esto se trata de humanidad, de respetar a toda la humanidad. O sea, esto ya es demasiado. Esto es demasiado. Yo tengo que cargar mi pasaporte americano, me convertí en ciudadano americano, pero en mi trabajo ando trabajando en la calle y me siento preocupado. Sí,
Imagínense. A uno le toca andar con los papeles de la moto siempre presente allí, pues para que no le quiten a uno la moto. Uno anda con la cédula, sí. Yo con el pasaporte no ando, pero mire, con toda esta situación les toca. Si no, se ganan su paliza por parte del ICE, que sigue dándole duro a la gente en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con esto, porque definitivamente esto define mucho de lo que está pasando a nivel interno en los Estados Unidos. Y de esta manera llegamos al final del 5 de 5 podcast a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Estamos en www.radiosiflower.com, nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados en nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y contenidos de nuestras redes o de nuestro streaming a través de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más me despido, soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a que continúen la sintonía de nuestra programación en Radio Seaflower. También para que el domingo nos acompañen en nuestro especial de programación cristiana con música, comentarios y en vivo desde la iglesia, el lugar de su presencia, y posteriormente en la iglesia Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá. Gracias a todos ustedes. Un abrazo de oso polar para todos. Y recuerden, 5 de 5 podcast, opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Muy pronto desde la ciudad de Bogotá estaremos con la vitrina turística de Anato en febrero y también desde el Pentecostés en la iglesia Centro Mundial de Avivamiento. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.